¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Les damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. El día de hoy tenemos una misión que, francamente es monumental. Sí, totalmente. Vamos a desentrañar una serie de eventos históricos verdaderamente vertiginosos que acaban de sacudir al mundo en las últimas 48 horas. Específicamente entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de este 2026. Exacto. Nuestro objetivo principal es ayudar a quienes nos escuchan a dimensionar la inmensa magnitud de los ataques militares conjuntos que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán. Y no solo eso, sino entender cómo esta explosión de violencia está intrínsecamente conectada con la crisis paralela que se vive en el Mar Rojo. Que no es un tema menor, claro. Para nada. Y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes y muy densos. Tenemos artículos detallados sobre las operaciones tácticas de estos últimos días, informes económicos sobre el colapso marítimo y un reporte de noticias de última hora de The Media Line que confirma un evento que, cambia la historia, que es la muerte del líder supremo iraní. Así es. Y antes de arrancar con los detalles operativos, hay un aviso rápido pero indispensable sobre nuestras fuentes de hoy. Quienes nos escuchan deben saber que los documentos y reportes que vamos a desmenuzar contienen material político altamente polarizante. Sí, muy polarizante. O sea, tenemos perspectivas de múltiples naciones, comunicados de líderes de todo el espectro ideológico, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha y de países en conflicto directo. Y como siempre hacemos en este espacio, nuestro trabajo no es tomar partido. Definitivamente no. No decimos quién tiene la razón o la superioridad moral. Nuestro único objetivo es informar de manera imparcial sobre el contenido que nos proporcionan estas fuentes. No respaldamos los puntos de vista de los gobiernos involucrados, simplemente ponemos los datos sobre la mesa para que cada persona en nuestra audiencia saque sus propias conclusiones. Una aclaración más que necesaria con el clima global actual, estoy seguro. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque el contraste entre lo que el mundo creía que iba a pasar y lo que realmente pasó es brutal. Pensemos en el nivel de latigazo diplomático por un segundo. Fíjate que sí. El Medio Oriente pasó de tener la paz casi firmada, literalmente al alcance de la mano, según declaraciones oficiales desde Omán en Ginebra, a presenciar, en cuestión de un par de días, la operación militar conjunta más grande en toda la región desde la invasión de Irak en 2003. ¿Es un giro de 180 grados? Es un giro que deja a cualquiera sin aliento. Pero claro, esto no surgió de la nada en 48 horas. O sea, ¿cuál fue el verdadero caldo de cultivo que nos trajo a este punto de ebullición? A ver, para entender el nivel de presión que había en la olla, tenemos que retroceder a los meses y años previos. Las fuentes documentan que la campaña de máxima presión liderada por Estados Unidos ya había asfixiado por completo la estructura financiera iraní. Y no hablamos de una simple recesión. No, fue un colapso económico estructural. Exactamente. El rial, la moneda iraní, sufrió una caída libre tan drástica que aniquiló los ahorros de toda una generación. Llevó a millones de ciudadanos a la pobreza extrema de la noche a la mañana. Sin capacidad para comprar bienes básicos. Ajá. Y ese estrangulamiento económico fue la chispa directa de las masivas protestas antigubernamentales que vimos estallar entre 2025 y principios de 2026. Los informes indican que fueron las movilizaciones más grandes desde la Revolución Islámica de 1979. Y la respuesta del Estado fue... Una represión militarizada durísima en las calles. Las cifras de víctimas civiles son escalofriantes y varían dramáticamente según quien las cuente. El gobierno oficial admitió más de 3.000 muertos. Las agencias independientes documentaron alrededor de 7.000 y las estimaciones de la inteligencia estadounidense llegaron a hablar de hasta 32.000 víctimas fatales. Esas cifras explican el nivel de fractura interna. Y fíjate en la ironía diplomática que mencionan los documentos, porque es un detalle que parece sacado de un thriller político. Justo antes de que comenzaran a caer las bombas, el mundo recibía noticias de esperanza. La mediación de Omán. Exacto. Omán estaba en Ginebra mediando unas negociaciones nucleares súper tensas entre Estados Unidos e Irán. Y el 27 de febrero, a horas del desastre, el ministro de Relaciones Exteriores omaní sale y anuncia un gran avance. Le dice al mundo que Irán aceptó someterse a verificaciones completas por parte de la agencia atómica y que se comprometían a frenar el enriquecimiento de uranio. Básicamente vendieron la idea de que el conflicto se había evitado. Tal cual, pero por debajo de la mesa, en las salas de inteligencia, la historia era otra, ¿no? Totalmente opuesta. Mientras los diplomáticos hablaban de paz en Suiza,
Los reportes de inteligencia de Estados Unidos y las presiones de sus aliados hacían sonar todas las alarmas. La información clasificada afirmaba que Irán no solo seguía enriqueciendo uranio en instalaciones subterráneas secretas, Que los inspectores no podían ver. claro, sino que ya tenían el material suficiente para ensamblar un arma nuclear en cuestión de días. Además, la inteligencia aliada aseguraba tener pruebas de que Teherán estaba planeando un ataque inminente y a gran escala contra intereses occidentales. Una disonancia cognitiva masiva. Sí, entre lo que se decía en la mesa de negociaciones y lo que veían los satélites espías. Y eso se rompió de la forma más violenta posible. La justificación de las fuerzas atacantes fue categórica. O atacábamos nosotros primero o enfrentábamos un ataque nuclear inminente. Y cuando decidieron atacar, no escatimaron en recursos. Leyendo los reportes de la escala de la operación, los números te dejan frío. Pero para quienes no somos estrategas militares, ¿qué tan masiva fue realmente esta ofensiva? Para que la audiencia dimensione el nivel de fuerza bruta y precisión quirúrgica simultánea, estamos hablando de un despliegue sin precedentes modernos. Israel bautizó su parte de la ofensiva como Operación León Rugiente o Génesis, mientras que el Pentágono estadounidense la denominó Furia Épica. Furia épica, nombres fuertes. Y no fue un simple bombardeo. Se utilizaron bombarderos furtivos B-2 de Estados Unidos, estas naves gigantescas indetectables por radar. Se desplegaron sistemas HIMARS, lanzacohetes móviles de altísima precisión, junto con misiles Tomahawk disparados desde buques de guerra. ¿Y a esto se sumaron más de 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí? Así es. En un lapso de apenas 24 horas, arrojaron más de 1.200 bombas sobre centros de poder críticos en Irán. Ciudades como Teherán, Isfahán, Karaj y Qom. Es la mayor salida de combate coordinada en la historia de la aviación militar israelí. Y el objetivo no era solo destruir fábricas o pistas de aterrizaje. El reporte de última hora de The Media Line que tenemos aquí subraya que la misión buscaba la cúpula misma del país. Estamos hablando de un ataque directo al liderazgo absoluto de la nación. Un golpe decapitador en el sentido más estricto. El documento detalla que el 1 de marzo de 2026, la televisión estatal iraní interrumpió su programación para confirmar la noticia que fracturaría su historia, la muerte del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo, cuyo complejo fortificado fue reducido a escombros. Y el gobierno decretó inmediatamente 40 días de luto nacional. Sí, pero el ataque barrió con toda la línea de sucesión. Murieron el ministro de Defensa, altos mandos de la Guardia Revolucionaria e incluso el expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Si conectamos esto con el panorama general, lo que lograron no fue solo destruir infraestructura, crearon un vacío de poder absoluto. Claro, un vacío de poder de esa magnitud en una región tan volátil es el equivalente a quitarle el seguro a una granada y soltarla. Y la represalia, como documentan los artículos, fue casi inmediata. Irán activó sus protocolos lanzando un enjambre masivo de misiles balísticos y drones suicidas. Que buscaron golpear a Israel directamente. Y trágicamente, uno de estos misiles evadió la cúpula de hierro e impactó una sinagoga en la ciudad de Beit Shemesh. Los reportes confirman 9 civiles muertos, 11 desaparecidos y decenas de heridos. Pero lo que expande este conflicto es que Irán disparó de forma simultánea contra bases militares estadounidenses por todo el Golfo Pérsico. Ese es el punto de inflexión donde el conflicto amenaza con volverse global. Los misiles apuntaron a la infraestructura en Bahrein, que es la sede central de la Quinta Flota de Estados Unidos. ¿El corazón del poder naval americano ahí? Exacto. También golpearon bases en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. En cuestión de minutos, el espacio aéreo de medio planeta se cerró. El Golfo entero estaba bajo fuego cruzado. Espera, antes de avanzar con las consecuencias políticas, quiero que nos detengamos en un detalle de los informes marítimos, porque esto conecta directamente con la otra crisis que el mundo ya venía arrastrando en el Mar Rojo. Ah, la crisis del Mar Rojo, claro. Que no empezó antier. Mientras el cielo se llenaba de misiles, las aguas ya estaban en caos absoluto. Para nada es nueva. Lleva años gestándose. Desde octubre de 2023, los rebeldes hutíes en Yemen iniciaron una campaña de ataques contra buques de carga en el Mar Rojo. Este es uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del planeta.
Los números de esa crisis marítima son increíbles. Las fuentes indican que el tráfico de contenedores ya había sufrido una caída brutal del 90%. 90%, imagínate. Las navieras más grandes desviaron sus buques para rodear toda África. Y el daño colateral es fascinante y aterrador. Los documentos revelan que esta parálisis llevó a la bancarrota absoluta al puerto de Eilat en Israel. Su actividad económica se desplomó un 85%. Hubo despidos masivos, y para julio de 2025 tuvo que cerrar sus puertas por completo. Que un puerto nacional entero quiebre te da una idea del estrangulamiento. Un estrangulamiento que los eventos de marzo de 2026 acaban de llevar a un punto crítico irreversible, porque en respuesta directa a los bombardeos sobre Teherán, los hutíes anunciaron que rompían el alto el fuego con Estados Unidos de mayo de 2025. O sea, van a escalar sus ataques. Al máximo, contra cualquier embarcación comercial o militar vinculada a Estados Unidos o Israel. Y como si cerrar el Mar Rojo no fuera suficiente, la Guardia Revolucionaria de Irán cerró militarmente el Estrecho de Hormuz. Por donde fluye casi el 20% de todo el petróleo del mundo. Así es. Los reportes satelitales indicaron que al menos 150 buques de carga y superpetroleros quedaron varados, atrapados sin poder salir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, las dos arterias principales del comercio global sufrieron un infarto al mismo tiempo. El Canal de Suez inoperante y el Golfo Pérsico cortado de tajo. No hay rutas alternativas fáciles. Es un bloqueo doble. Pero más allá de los contenedores y el petróleo, los documentos nos obligan a mirar hacia el terreno, donde el costo humano es devastador. Y aquí es donde la guerra de la información se vuelve tan oscura como la guerra física. Uno de los incidentes civiles más graves ocurrió en la ciudad iraní de Minab. Un ataque aéreo impactó una escuela primaria de niñas. Los reportes iniciales arrojaron una cifra desgarradora de 148 estudiantes muertas. 148. ¡Qué tragedia! Es terrible. Y aquí debemos aplicar estrictamente nuestra regla de imparcialidad. La autoría de esta masacre está en disputa total. La versión oficial iraní culpa a Estados Unidos e Israel, calificándolo como un crimen de guerra con un misil de precisión. Pero, ¿hay otra versión? Sí, fuentes occidentales y de inteligencia sugieren que fue un cohete de la propia defensa aérea iraní que sufrió un fallo técnico y se desvió al intentar interceptar los bombardeos. Documentamos ambas posturas porque la niebla de guerra hace imposible emitir un verdicto. Y esa misma niebla de guerra es lo que se vive en las calles de Ilán. Las fuentes pintan a un país completamente fracturado. Por un lado, el régimen impuso un apagón digital casi total. La conectividad cayó al 4%. Pero los videos igual se filtraron. Claro, el mundo logró ver videos de miles de ciudadanos iraníes celebrando la muerte del ayatolá Jamenei en las calles, derribando estatuas, mientras las fuerzas de seguridad abrían fuego real contra ellos. Y la diáspora afuera. Sí, la diáspora llenó las plazas de Europa y América ondeando la antigua bandera del león y el sol, pidiendo un cambio de gobierno. Pero los documentos muestran la otra mitad de la realidad iraní. A la par de las celebraciones, las agencias capturaron imágenes de millones de ciudadanos progubernamentales inundando las calles, vestidos de luto, llorando a sus líderes. Exigiendo venganza contra Estados Unidos e Israel. Es la radiografía de una sociedad profundamente polarizada. Y esa fractura interna es un reflejo de cómo reaccionó el tablero geopolítico internacional. Lo fascinante aquí es observar cómo el concepto del derecho internacional se moldea según quien tiene el micrófono. Totalmente de acuerdo, porque si miras las declaraciones de Donald Trump o Benjamin Netanyahu, el discurso es de victoria absoluta. Argumentan que esta intervención era legal y moralmente indispensable. Que neutralizaron una amenaza terrorista nuclear. Y que es el paso necesario para liberar al pueblo iraní. Es la narrativa de la intervención salvadora, pero en cuanto cruzas las fronteras, la condena global es una avalancha. Una condena desde múltiples frentes. El secretario general de la ONU emitió un comunicado advirtiendo que este uso unilateral de la fuerza destroza la paz internacional. Potencias como China y Rusia calificaron la operación como una violación flagrante de la soberanía. Argumentan que acaban de desestabilizar la región a un nivel que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Exacto. Y vemos fracturas severas dentro de las mismas democracias occidentales. Sí, en el Congreso de los Estados Unidos el ambiente es un caos.
Tienes una facción aplaudiendo la acción militar y por otro lado un bloque enorme cuestionando la legalidad. Acusan al Ejecutivo de arrastrar al país a una guerra masiva sin aprobación del Congreso. Lo que nos demuestra que no existe un consenso global sobre lo que acaba de ocurrir. Para unos es una misión que salva al mundo, para otros una agresión que acaba de incendiar el planeta. La luz de los hechos se distorsiona dependiendo de la capital que emite el comunicado. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Es muy fácil escuchar sobre bases en Bahrein o misiles en Isfahán y pensar que eso es un problema que está al otro lado del mundo. Pero no lo es. Para nada. La gran lección que extraemos de este análisis a fondo es confirmar lo interconectado que está el mundo. Un ataque en Teherán viaja directamente a los estantes de nuestro supermercado local, al precio de la gasolina y a la inflación. Porque el daño colateral inmediato fue el cierre del Mar Rojo y el estrecho de Hormuz. Exacto, paralizando las frutas que mueven la ropa que usamos, la tecnología y la energía de nuestras ciudades. Tomarnos el tiempo de contrastar fuentes contradictorias y entender los contextos históricos es la única defensa contra la desinformación. Entender el porqué detrás del caos. Así es. Eso nos permite desarrollar un pensamiento crítico sólido frente a eventos que cambian la historia. Y nosotros seguiremos aquí para intentar traducir ese caos. Para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión inquietante. Es una idea que flota en varios documentos de inteligencia. Con los líderes más prominentes de Irán eliminados y con las principales rutas marítimas bajo fuego cruzado, la pregunta es, ¿estamos presenciando simplemente el colapso final de un régimen de 47 años? Es una gran pregunta. ¿O lo que estamos viendo es el nacimiento de un conflicto asimétrico global, donde agrupaciones más pequeñas y sin un líder central van a tomar el control del comercio y la seguridad mundial? Es una pregunta que los gobiernos están intentando responder en este mismo instante. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Este espacio está diseñado para quienes buscan comprender el mundo con la profundidad que la historia exige. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.